Vamos con los ingredientes de nuestros penne puttanesca. Necesitamos, por aquí lo tenemos, 400 gramos de penne de nuestros amigos de Pasta Romero, en este caso sin gluten, y además ingredientes canónicos y algunos que no lo son. Por ejemplo, no pueden faltar tomates pelados en conserva, aceitunas negras, que nosotros ponemos la empeltre, como no podía ser de otra manera, alcaparras, ajo y orégano. Ingredientes que ponemos nosotros porque nos apetece, en vez de la cayena que suelen llevar, le vamos a poner piparra al final. Vamos a ponerle una puttanesca aragonesa como merece, y 4 tomates secos en aceite de oliva de Caspe. O sea, seguimos con el Aragón ahí por bandera. Y luego un queso curado de oveja también de nuestra tierra y anchoas, que están aquí embotadas en Aragón. Con lo cual es una puttanesca aragonesa, que parece también otro chiste, en este caso de Marianico el Corto, pero que el caso es que es así. Vamos a poner todo ingredientes entre la pasta y todos los acompañamientos, 99% de ingredientes aragoneses. Ojo, 99,5, porque el aceite de oliva también es de aquí. Así que vamos al lío. Lo primero de todo, esta es una elaboración muy sencilla y con ese nombre tan curioso, puttanesca, que significa, pues, prostíbulo o un derivado del prostíbulo. ¿Y por qué se llama así una receta? Vamos a ver. Sé que estamos en horario infantil, no ocurre nada, no voy a decir nada que no esté escrito. Bueno, pues se dice que el gerente se dice, bueno, el que estaba al frente de un burdel, vamos a dejarlo ahí, inventó esta receta para atraer a los clientes, ¿no? Bueno, pues por lo que se ve triunfó tanto que se quedó con ese nombre. Ya sabéis que en la cocina hay tantas teorías que nunca se sabe muy bien, pero el caso es que no me podéis negar que tiene un nombre, cuando menos, llamativo esta pasta. ¿Cuando menos o cuanto menos? Cuanto menos, eso es, porque es cantidad. Muy bien, por aquí vamos a laminar los ajicos. ¿Veis que tiene un poco de germen el ajico? No pasa absolutamente nada en este caso porque vamos a dejarlo súper torradito. Si fuésemos a cocinar poco el ajo, aún sería un problema, repetiría, pero bueno, estos ajos han salido ligeramente creciditos, no me voy a molestar en quitar el germen. Si sois de aquellos a los que el sabor del ajo fuerte os repele un poco, ya sabéis lo que tenéis que hacer, quitar ese corazoncito verde que tienen. Aquí el caso es que no nos va a molestar en absoluto. Muy bien, tenemos el ajo preparado, lo tenemos presto. Por cierto, mi hermana está estudiando italiano, mi hermana ya tiene, vamos a decir, 10 años más que yo, no vamos a decir número, pero mi hermana Begoña, desde aquí le mando un afectuoso saludo y mi admiración, está estudiando italiano a estas alturas de la vida. Me admira porque, joder, cuando ya tienes cierta edad, que sigue siendo una niña, pero te pones a estudiar un idioma desde cero, pues oye, merece mis 10, ya lo creo que sí, y el italiano es precioso, la verdad. Es que todas las palabras son tan musicales y tan originales, no sé si a ellos les parecerá lo mismo el español, pero es un idioma muy, muy bonito. Lo que iba a decir, que me estoy aquí yendo por los cerros de Cerdeña. Tenemos aquí 4 ajos laminados, tiene que tener unos ingredientes canónicos que son los ajos, las alcaparras, las anchoas y las aceitunas, y a partir de ahí, y el tomate, y a partir de ahí iremos trabajando un poco con lo que nos apetezca. Tenemos anchoicas. No hace falta que sean buenas, sí, pero no pasa nada si las anchoas las cogéis de estas que son un poco recortitos, porque al final lo que queremos es casi que se fundan las anchoas. Eso, la anchoa como tiene tanta grasa, cuando la pones al sofrito, lo que hace es dejar su sabor, pero prácticamente desaparece. Y eso es lo que vamos a hacer. Picaos las anchoicas a la vez que los ajos para que no se nos vayan a Córcega, que aquí siempre digo al Pedrete, o que no se nos quemen o que no se nos vayan a Cuenca, pero claro, estamos haciendo receta italiano-aragonesa, así que diremos, pues eso, que no se nos vayan a Córcega, por ejemplo. Ponemos por aquí los ajos, dejamos que bailen ligeramente y cuando empiecen a bailar atacamos con las anchoas, ¿vale? Y esa será la forma de protegerlas un poquito. Las alcaparras, ¿de dónde diríais que son, amigos de la pera limonera? ¿Las alcaparras italianas? Pues no. Seguro que tienen buenas alcaparras en Italia. No las he probado, no he tenido el placer, pero es que claro, teniendo en Aragón las alcaparras de Vallobar, es que menudas alcaparras. Y ojo, que el liquidito de conserva no se tira. A mí el liquidito de conserva de las alcaparras me flipa. Entonces, se lo voy a poner ya por aquí a lo que luego será la salsa de tomate y de esa forma su sabor estará por ahí, ¿vale? Vamos a meterle candela al fuego y vamos a dejar que baile el ajo. Ya estamos aquí. Mira, el ajo ya está bailando y me he ido entreteniendo, porque no hay tiempo que perder en la cocina. Sin prisa, pero sin pausa. Me he ido entreteniendo deshuesando unas deliciosas aceitunas negras del Bajo Aragón, que son, de verdad, sin miedo a equivocarme, las mejores del mundo. Bueno, las mejores que yo haya probado. Pero es que además grandísimos cocineros triestrellados en el buen sentido de la palabra,
que han ganado 3 estrellas Michelin, que han conseguido 3 estrellas Michelin, las ponen en sus menús. Cuando eligen una aceituna negra, eligen esta aceituna negra. Por algo será, ¿no? Yo igual no tengo mucho criterio o no soy muy fiable porque, no sé, tiro tanto para la tierra, pero es que desde fuera también, o sea que por algo será. Muy bien, mirad el ajo cómo está. Está cogiendo un tono rubio, dorado, maravilloso. Y lo que os decía, ¿veis el germen que tiene el corazoncito? Si la receta lleva ajo poco cocinado o crudo o sois muy sensibles a la fuerza del ajo, qué bonita película, de Barbara Streisand. Pues la fuerza del ajo, pues igual quitáis el germen. Pero en este caso, como nosotros somos valientes, aguerridos y encima el ajo va súper cocinado, no os preocupéis que no va a pasar nada. Bien, ponemos las anchoas, que hemos puesto unas 8 anchoas picadas bien finitas, bien potentes, claro que sí. Vamos a coger nuestra herramienta por aquí y vamos a empezar a darle candela a esto. Las anchoas se funden prácticamente, desaparecen, se puede decir, y dejan pues un aceite de oliva con sabor a anchoa y ajo, que es puro sabor umami, umami, mami blue, umami blue. Una vez más. Ponemos las alcaparras. Venga, por acá. Meneamos, alcaparras de Bayobar, por supuesto. Dejamos por acá. Las alcaparras sé que tienen tantos amigos como detractores, y es lo que ocurre siempre con los alimentos con personalidad y también con las personas que tienen así un carácter o una personalidad muy fuerte. También no tienen término medio, o los quieres o los detestas. Pues bueno, no pasa nada, yo soy de los que los aman. A las personas generalmente también, las que tienen así una personalidad marcada, me atrae la gente así. Muy bien, decía Bunbury, nuestro querido Bunbury, que los artistas más fáciles de imitar pues son esos que tienen personalidad, que si tú no puedes imitar a alguien es que no tiene mucha personalidad, es que es un artista así muy del montón, ¿no? O por lo menos que no destaca, que es muy como todos los demás. Pero es que si puedes imitar a alguien fácilmente, joder, y a Bunbury se le puede imitar muy fácilmente, pues es que es un tipo con personalidad. Razón no le falta. Bueno, por aquí está burbujeando esa mezcla maravillosa. Las aceitunas se deberían meter ahora, pero el caso es que a mí me parece que dejan demasiado sabor porque son muy potentes, entonces yo las voy a meter tirando más hacia el final. Y ahora lo que hago es coger el tomate, pelado en conserva de la mejor calidad posible, y estrujare. El italiano es que creo que no hay, no sé si habrá un alemán inventándose español, pero si hay un idioma perfecto para inventárselo y creer que lo estás diciendo bien, ese es el italiano, amigos. Es que es fantástico. Te puedes inventar cualquier palabra y te parece que la estás diciendo bien. Es una tropelía constante, pero yo qué sé, yo creo que me entenderéis todo lo que estoy diciendo, y más si estáis estudiando italiano, que te crees que ya sabes y lo que pasa es que la mitad de tu vocabulario es inventado. ¿Sí o no? Pues claro. Bueno, por aquí una cosa muy relajante, que es con la mano bien limpia machacar el tomatito. Ahí está, le damos candela, si queda algún trozo grande no pasa nada, y todo ese caldito que veis va para adentro porque formará parte un poco de la cocción de la pasta. Me explico. Cuando la salsa esté cocinada, pero no del todo, y quede todavía caldito ahí, con ese caldo que quede de tomate terminaremos de darle la mantecatura a la pasta, que es cocinarla no solo en agua, sino en la salsa. El toque final se hace en la salsa, ¿vale? ¿Y para qué sirve eso? Pues para que absorba mucho más sabor. Ya veréis, es una caña, es muy fácil de hacer y creo que deberíamos hacerlo siempre que hagamos pasta, este toquecito ya, tenerlo integrado como igual que ponerle sal al agua de hervir. Muy bien, por aquí dejamos que esto cocine, las piparras irán al final, el tomate seco también, la aceituna también y el orégano también. ¿Qué podemos ir haciendo, amigos? Ah, ya lo tengo. Cogemos el quesito y vamos a darle candela. ¿Qué le pondrían los italianos? Pues un pecorino, pues un grana padano, pues un parmesano. ¿Nosotros qué le vamos a poner? Un quesito curado de nuestra tierra, claro que sí. Así que vamos a coger, cortamos en cuñas y lo vamos a triturar, como siempre. ¿Que quedan tropezones gordos? Por mi parte, bene. Metemos por aquí el queso. Yo creo que me he quedado corto. Es que siempre con el queso, no me digáis que nos pasa lo mismo. Que cortas queso y dices, me he quedado corto. Y luego no te has quedado corto, pero el caso es que tampoco sobra. El último ya te lo comes con gula. Qué alimento más maravilloso el queso. Dios mío, es un no parar. Somos tierra de quesos, España y Aragón. De quesos envidiados en todo el mundo, ¿eh?
esto es así, ganando campeonatos del mundo de queso, que sí, que se celebran, que no es broma, que debería ser una modalidad olímpica como la Copa Un Pino. Mira, voy a quitar el alambrito a la batidora. Estrenamos batidora, amigos de la Pera Limonera. No escatimamos. Vamos para allá. Vamos a ver si funciona. Enchegamos. Perfectamente, amigos, estaba todo controlado. Trituramos el queso, dejamos que evapore un poquito la salsa de tomate y volvemos con la reunificazione, que se dice así. Vaya pintica tiene, ¿eh? ¡Oh, qué maravilla! ¿Veis que todavía queda bastante caldito el tomate? Perfecto, nos va a venir muy bien. ¿Para qué? Para terminar de cocer la pasta, lo que os decíamos. Y ahora ponemos su pellizco de sal con moderación porque aún tiene que reducir. Ponemos también pellizco de azúcar. Depende del tomate que compréis, de la conserva que compréis de tomate, va a haber más acidez o menos. Yo esta la conozco y sé que más o menos la misma cantidad de azúcar que de sal le viene bien, pero hay algunos que son tan ácidos que bueno, que hay que ponerle más azúcar sin exagerar, ¿eh? No hay que fare un elefante de una mosca, que se dice así en italiano. No es broma, ¿eh? De verdad, no me lo estoy inventando. Tiene expresiones hechas muy bonitas el italiano, como el castellano. Aquí es hacer un elefante de una mosca, ser muy exagerado, pero es que realmente es así. Fare un elefante de una mosca. Y tienes que mover la mano así, porque si no, no te entienden. ¿Está claro? Ponemos por acá. Creo que ese es el puntico perfecto. Me faltará pimienta negra como si no hubiese un mañana. Así que aquí sí que voy a hacer fare un elefante de una mosca. Una ballena de una mosca voy a hacer. Venga, tenemos ahí, meneamos, lo tenemos listo. Y por aquí, agua hirviendo. ¿Cómo se cuece la pasta sin gluten de nuestros amigos de Pasta Romero? Pues muy fácil, agua hirviendo, sal y básicamente ya está. Es una pasta hecha con harina de maíz y harina de arroz. Estas además son harinas que se pegan mucho menos que la harina de trigo, con lo cual habrá que dar vueltas, por supuesto. Y mirad, lo voy a hacer con la misma lengua con la que le doy vueltas a la otra perola, que muchas veces nos la cogemos con pinzas, pero es que no tiene sentido manchar otra lengua. Si va a ir a parar a lo mismo, amigos. Si probablemente utilice un poquito de agua para alargar la salsa y si no, ¿qué más da? De verdad, no tiene sentido. Hay que ser limpio cuando hay que serlo. Cuando no tiene sentido es manchar por manchar y desperdiciar. Cocemos la pasta. Nos dicen desde Romero, esta pasta se cuece 8 minuti y yo les voy a hacer caso. Voy a cocerla 8 minutos y luego comprobaré si está al punto que me gusta. Perdón, lo voy a cocer 7 minutos y medio. ¿Por qué? Porque quiero que quede un poco al dente para terminar de cocerla en el caldito del tomate, que es justo lo que os decía, ¿vale? ¿Con qué me puedo quedar yo por aquí? Pues mira, muy sencillo. Me he preparado las aceitunas, voy con el tomate seco. Es algo que no lleva la receta original, pero que si lo lleva no va a hacer ningún daño. Y este aceitito maravilloso, con sabor intenso a tomate, se lo pongo al sofrito de tomate, ¿vale? Muy bien, y por aquí me quedo picando el tomatito seco, las piparras, los toques finales. Así que nos encaminamos al final, a la resoluzione. Para hacer bien putanesca hay que venir al sur. Para hacer bien putanesca iré donde estás tú. Y si la haces con Pasta Romero... Ya no me sé más. Tenía que haber terminado la canción, pero hasta aquí me ha dado la memoria. Pero bueno, yo ahí lo dejo como idea de spot. Me parece muy buena... Vamos, no sé. Ahí dejo la idea. La regalo. Ponemos por aquí la pasta. Lo dicho, le falta un poquito. Está al dente, pero le falta un poquito. Aún está al dente roto, que nos gusta decir en la pera. ¿Cómo vamos a terminar de cocerla? Con el agua de cocción del tomate que le queda y, eso sí, un poquito de esta agua tan almidonada con... Ahí está. Con el agua de cocción de la pasta, que hay que recordar que lleva harina de trigo, perdón, harina de arroz y harina de maíz. Harina de trigo no, porque es sin gluten. Y otra cosa importante. ¿Por qué los pene tienen esas estrías? Que ya sé que os estáis riendo, callaos un poco. El caso es que las estrías que le hacen a este tipo de pasta es para que se agarre un poquito más la salsa. Parece tontería, pero no es broma. Así que las estrías del pene proporcionan, pues eso, más agarre a la pasta y más saborcito. Pasamos a otra cosa. Venga, meneamos por aquí un poquito
lo tenemos. Vamos a dejar que se termine y fijaos lo que tengo por aquí ya preparado. Me pongo hasta nervioso de ver la pinta que tiene esto. Orégano, muy bien. Tomate seco y las aceitunitas deshuesadas. Ahora para mí es el momento. Si son unas aceitunas de estas que no tienen la personalidad y el carácter de la aceituna del Bajo Aragón, las puedes poner desde el principio. Pero estas que van a impregnar de su sabor todo el guisote, mejor tirando hacia el final. Mira, 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 mira. Madre mía. ¿No saliváis? ¿No os pensáis que estáis en una película de mafiosos o algo? Y la mamá está elaborando un plato de pasta. Pues ya he visto qué sencillo que es hacer esto. Vamos a darle la mantecatura. ¿Cómo hacemos esto? Pues mira, aceite de oliva virgen extra, echamos a hilo fino, salteamos, que llegue un poquito y terminamos durante 3-4 minutitos más hasta que se aglutine todo. Servimos con los toquecitos finales, que si piparras, que si un poquito de albahaca, que si una cancioncita, lo que hace falta. Mira, mira, mira la magia de mi putanesca. ¡Qué auténtica maravilla! Tiene que brillar y el aroma que sale de ahí predomina en las aceitunas porque es que, ya os digo que es un pasote de ingrediente, pero aquí hay de todo, amigos, no falta de nada. Vamos a poner, si el ansia viva me lo permite, una ración generosa de pene rigati sin gluten de nuestros amigos de Pasta Romero con salsa putanesca. ¡Mamma mía! Rematamos con los toquecitos finales de los que hablábamos. Unas piparras, en vez de haberle puesto cayena al principio, que es lo que llevaría la receta, le vamos a poner este toquecito. Queríamos hacerlo aragonés y a buena fe que lo estamos consiguiendo. Así que ponemos por ahí esas rodajitas de piparras, que ojo, que son de caspe también, y ponemos también unos brotecitos de albahaca y algunas hojas grandes rotas para que se coman, ahí está, de un bocadito. ¿Qué me decís de esta auténtica maravilla? Ya lo sé. Te falta el queso Iranzo, ahí a la izquierda lo tienes. Me he dado cuenta, de milagro, pero me he dado cuenta. Vamos a poner un poquito de queso por encima, mira, 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 que está granizando queso. Queso del Bajo Aragón, de oveja. ¡Oh, qué maravilla! Y ahora sí que sí, pedazo de receta de pasta sin gluten a la putanesca de nuestros amigos de Pasta Romero. Dedicada a mi hermana que está estudiando cocina italiana, está estudiando el idioma italiano a sus tantas primaveras y también dedicada, ya que es una receta italiana, a los que están abandonados.